Vamos a resolver ahora, continuando con los ejercicios del caso 1, que es factorizar un polinomio que tiene un factor común. Vamos a continuar con el ejercicio número 16. El factor común aquí, como podemos ver, es la letra A, porque existe en estos tres términos del polinomio. Entonces vamos a poner A que multiplica a a cuadrado. ¿Por qué? Porque a por a cuadrado me da al cubo, más por el signo que está aquí, a. ¿Por qué a? Porque a por a me da a cuadrado, más 1. Y así me quedaría esta factorización. Para el ejercicio 2, el factor común, como podemos ver aquí, sería el 2, porque estamos buscando factorizar en dos términos, es decir, dos términos, uno fuera y el paréntesis. Entonces, para este ejercicio mi factor común o mi descomposición quedaría como un 2 que multiplica a 2x cuadrada menos 4x más 1. Así me quedaría esta descomposición factorial. Vamos al siguiente. El factor común es la letra y vemos que la constante también nos va a servir en la factorización, y principalmente el número 5, y esto nos quedaría como 5y que multiplica a 3 para que me dé 15 por y cuadrado, más 4 por 5 me da 20, y y por y me da el y cuadrado, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos 1 por 5y me daría menos 5y. Así me quedaría esta descomposición factorial. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el factor común? Pues la letra A, porque existe aquí, aquí y aquí. Entonces ya ubicamos que es la A. La factorización me quedaría como A que multiplica a a al cuadrado menos a. ¿Por qué a? Porque a por a me da a cuadrada por x más x al cuadrado. Si yo multiplico a por x al cuadrado me da este término de aquí, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Continuamos. El factor común aquí es la letra a y la letra x. Entonces la factorización nos quedaría de la siguiente manera. No podemos usar constantes porque, si se fijan, tenemos 2 y 3, no hay un número que nos sirva para esto. Entonces sería la factorización únicamente con la letra a por x, y dentro me quedaría 2 por a. 2 por a por x me daría 2a cuadrado x, más por el signo que está aquí tengo, y sería la constante 2, tengo a afuera, tengo x, pero aquí sería x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto por ax me da 2ax cuadrado, menos el signo que tengo aquí, el 3, y la ax. Este me quedaría así, y este sería mi resultado para este ejercicio. En el siguiente vemos que el término común es la letra x, pero si se fijan vamos a usar el que tiene el exponente a la 3, y esto sería igual a x elevado a la 3 que multiplica a 1, porque este por este me da este, más x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si multiplico este por este me daría x a la 5 menos x a la 4. Recuerden que los exponentes en una multiplicación se suman. Como la base es la misma, el exponente se suma, y 3 y 4 me da 7. Este sería el resultado. Vamos a factorizar el siguiente, y el factor común es x, y principalmente x al cuadrado. Ahora hay que echarle un ojo a las constantes. Si se fijan, se ve a simple vista que el 14 me va a servir para hacer esta descomposición factorial, es decir, me quedaría como 14 x al cuadrado que multiplica a y al cuadrado.
Si yo multiplico y cuadrado por 14x cuadrado me va a dar esta parte, menos el signo de aquí. ¿Qué número multiplicado por 14 me da 28? Pues sería el número 2. Y tenemos x cúbica, pero aquí es x cuadrado, entonces me quedaría como x. Esto multiplicado por esto me da este término. Más, ¿qué número multiplicado por 14 me da 56? Aparentemente sería el número 4. Si el 2 me da 2 por 14 me da 28, pues 4 por 14 me darían 56. Pero aquí tenemos x cuadrada y acá x cuarta. Aquí me faltaría x al cuadrado. Y es así, si yo multiplico este por el 14 me debe de dar 56, x a la cuarta. Vamos al siguiente, el factor común de del ejercicio número 23 sería la letra A, letra A, letra A. La letra Y no la puedo usar porque yo necesito descomponerlo en dos factores, entonces esto me quedaría como A que multiplica a 34 x cuadrado más 51 que multiplica a por y menos 68 que multiplica a y cuadrado. Y así me quedaría esta descomposición factorial. En el siguiente, ¿cuál es el factor común? A simple vista se ve que la descomposición factorial va a ser por el lado de la constante, es decir, el 48 y el 96. ¿Cuánto es 48 por 2? Serían 80, serían 96. Entonces veo a simple vista que el 48 es el que nos va a servir. 48 por 2 me da 96, pongo el signo menos, aquí sería n al cuadrado más, ahora ¿qué número? Si ya dijimos que el 48 es el que nos descompone, vamos a hacer una pequeña división del 144 entre 48, 144 entre 48 me da 3, entonces vamos a poner aquí 3 que multiplica a n al cubo, y este sería nuestro resultado. Ahora, en el factor común vemos que es la letra A, letra A, la letra C, la letra C, la letra C, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Ok, ya identificamos cuál es el factor común, y sería a cuadrado c cuadrado que multiplica a b cuadrado para que nos dé este primer término, menos, tenemos a cuadrado c cuadrado, nos falta la x al cuadrado, más, por el signo que está aquí, y al cuadrado. Y es así como me quedaría este término, a cuadrado c cuadrado que multiplica a b al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a hacerlo un poquito más para acá porque ahí ya no se alcanza a ver, más x al cuadrado más y al cuadrado, y cierro el paréntesis. Vamos a resolver el otro ejercicio, el número 26, y vemos que aquí el factor común es el 55 y la letra m cuadrada, n cúbica y la x, entonces este me quedaría como 55 m cuadrado n al cubo x que multiplica a 1 por esto me daría el primer término, más por el signo que está aquí, 55 por 2 me da los 110 y tengo m cuadrado, n cúbica, x cuadrado, entonces aquí me falta la x, y así me quedaría este ejercicio, la solución. Pero aquí hay algo más que se me estaba pasando, déjenme hago una corrección. Aquí también tenemos el menos 220, entonces vamos a corregir, esto sigue siendo igual al 55, pero es m cuadrada y, entonces nada más afecta
a la 55m cuadrado. Entre paréntesis me quedaría n al cubo x para que me dé este término, más 2 que multiplica, tengo m cuadrado, se quedaría n al cubo x al cuadrado, y tengo aquí un menos, este también va. ¿Qué número me da? Si aquí me dio 2, acá es 4, 4 por, tengo m cuadrada, me faltaría y al cubo. Este sería nuestro resultado para el ejercicio 26. Para el 27 vemos que el término común tenemos la letra A, tenemos X, X y X. Vamos a descomponerlo. Aquí la constante no nos sirve en la factorización, pero nos quedaría, ¿cuál es la letra A elevado al menor exponente? Pues A al cuadrado, esto sería igual a A al cuadrado. La X vemos que también, ¿cuál debemos de usar? X elevado a la 1, el que tiene menor exponente, y me quedaría así. Y esto multiplica a 93 A por X para que me dé el X al cuadrado, y por Y menos 62 que multiplica, tengo A cuadrado, ok, tengo X, pero tengo aquí X al cubo, entonces aquí debo de poner X al cuadrado, y tengo Y cuadrada, lo pongo, y tengo menos 124 A cuadrado X, y este quedaría así porque ya tengo A cuadrado X. Así quedaría nuestra factorización. Vamos al ejercicio número 28 y vemos que el factor común es la letra X. Esta factorización me quedaría como X que multiplica a 1, porque X por 1 me da X menos el signo que está aquí, y sería X, ¿por qué? Porque X por X me da X cuadrado, más el signo que está aquí, lo pongo acá. ¿Qué X multiplicada por X me daría X al cubo? Pues X al cuadrado. Pongo el signo negativo que iría aquí, y sería X a la 3, que multiplica a X me da X a la cuarta. Y es así como me quedarían resueltos estos ejercicios de factorización del caso 1, que es factorar un polinomio por un factor común. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.